Hola, bienvenidos a nuestras transmisiones en este día muy especial. Tenemos un amado amigo, es un siervo de Dios que actualmente reside en la ciudad de Dallas, Texas, en Estados Unidos. El tema de hoy será el poder de adaptarnos. Y es muy importante, amada iglesia, que entendamos que en este tiempo Dios nos ha dejado de su palabra, de su verdad, para que podamos adaptarnos y que muchas personas en este momento están luchando con esta crisis, con esta pandemia. Pero el amado siervo de Dios, el doctor Rodolfo Girón, el pastor Rodolfo Girón, él tiene más de 40 años de ministerio. Ha vivido en Rusia, en España, en Estados Unidos, en muchas partes de Guatemala. Creo yo que él tiene mucha experiencia y conocimiento para enseñarnos con su testimonio de vida y con la palabra de Dios acerca de cómo podemos nosotros adaptarnos a las circunstancias y descansar en la palabra del Señor y en la perfecta voluntad de Dios. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi amigo, el pastor Rodolfo Girón. Hermano Rodolfo, querido hermano Rudy, gracias por este tiempo, gracias porque tú en tu agenda hiciste este día para ministrar y aconsejar a la iglesia en Guatemala y a través de las redes sociales a todas las naciones. Así que muchísimas gracias, hermano. Un placer, querido pastor y amigo, hermano Jorge Mario. Un saludo a toda la audiencia de Yeshua, Palabra y Poder. Estaba ahí con ustedes, he disfrutado de esa comunión, pero ahora la comunión virtual es tan especial. Y saludos también a mucha audiencia que seguramente se estará uniendo. Me imagino yo algunos de mis hermanos de la iglesia de Alfarero Ministries aquí en Dallas, donde el Señor nos tiene ministrando. Después de haber regresado de una década de vivir en la madre patria, aquí estamos, gozosos de poder servir al Señor. El tema que nos ocupa el día de hoy, hermanos, es un tema realmente, me impactó y me desafió porque cuando el hermano me decía el poder de adaptarnos, cómo adaptarnos a la situación que estamos viviendo. Y yo sentí empezar con un texto del apóstol San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 9. El apóstol San Pablo, por supuesto, un hombre del mundo que vivió, que recorrió lo que conocemos ahora como Turquía, Asia Menor y Europa, llenándolo con el Evangelio. Él escribió en 1 Corintios 9, en el verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y mire, dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y el verso 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y mire esto, es importantísimo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo. Esa frase es importantísima, esta oración. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, dice Pablo, para hacerme copartícipe de él. Cuando Pastor Jorge Mario me invitó para tener ese privilegio de compartir con ustedes, hermanos, vino a mi mente que la experiencia de vida en la cual nos vemos en necesidad de adaptarnos, de contextualizarnos, es algo que no mucha gente antes de esta pandemia había experimentado. Y a veces depende mucho del contexto en el que vivimos. Estamos acostumbrados a vivir en el mismo lugar. Hay gente que tiene toda su vida viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, durmiendo en la misma cama y le cuesta muchísimo cambiar. Generalmente somos seres de costumbre y nos molesta mucho tener que cambiar. No obstante, hermanos, Dios nos ha dotado a nosotros con la capacidad de adaptarnos, de contextualizarnos y de resistir los cambios, pues Él nos ha creado con esa capacidad. Y mire por qué. De hecho, la mayor adaptación que nosotros podemos leer en la historia y en la Biblia y en toda la historia de la humanidad, la mayor contextualización que encontramos en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese usted,
Pablo lo muestra en Filipenses capítulo 2 y dice, quien siendo por naturaleza, en el original dice en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, y me encanta aquí la nueva versión internacional, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza, la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vaya que esa es una adaptación, la encarnación. El Señor Jesucristo dejó todo en su existencia celestial, como el Verbo de Dios, el eterno Hijo de Dios, y vino. Y dice Juan capítulo 1 y el verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, vaya que eso es adaptación. El Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se adaptó. Nosotros, como criaturas de Él, como hijos de Él, estamos llamados a poder adaptarnos cualquiera sea la situación. Él se adaptó a nosotros. Realmente adaptarse no define completamente lo que Él hizo. Realmente Él se encarnó, se contextualizó, pero más que contextualizarse, tomó la forma de hombre. Él llegó a ser un ser humano, 100%. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Y de esa manera, ¿sabe qué hizo Él? Cumplir la voluntad de Dios. Adaptarnos a nuevas cosas, hermanos, a nuevas situaciones no debe ser para los creyentes algo que no podamos llevar. Pues nuestro Señor, nuestro Salvador, nos dio el ejemplo. Y Él dijo, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. En otras palabras, tenemos la comisión de adaptarnos, de contextualizarnos. Y ahora que estamos en esta situación, hermanos, no es una peculiaridad de ustedes en Guatemala, aquí en Estados Unidos, en Europa, en todos los países. Esta pandemia ha abarcado a todos y de alguna manera nos ha obligado a adaptarnos. Hay cambios brutales que Dios está haciendo. Y una de las cosas más maravillosas para mí, más emocionantes, es cómo la iglesia ha tenido que cambiar. Imagínese ahora usted, 1:00 p.m, virtualmente, no solo usted, miles de personas están presenciando o escuchando el ministerio de Yeshua, Palabra y Poder, el ministerio de la Iglesia del Alfarero Ministries y el ministerio de miles de personas. Nos hemos visto obligados a cambiar y a adaptarnos. Dios está con nosotros. Pero déjeme resaltar algunos elementos que son importantes para el cambio, para la adaptación. Saber adaptarse y contextualizarse a las diferentes situaciones por causa del Evangelio es algo que es prioridad para nosotros. El apóstol San Pablo, ya lo leí, dice, siendo libre de todos, me hice siervo de todos. Me he hecho judío a los judíos, me he sujetado a la ley a los que están sujetos a la ley, he estado sin ley para los que están sin ley, para ganar. Y esa es la expresión que Pablo repite, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y esta frase, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salga alguno. Y eso lo hace Pablo por causa del Evangelio. Ahora, Pablo nos muestra, hermanos, en este pasaje, cómo por causa del Evangelio él tuvo la capacidad de emular, de entender, de adaptarse a las distintas culturas y convicciones religiosas de los grupos a los cuales deseaba alcanzar. La expresión a todos me he hecho de todos es poderosa, es una declaración poderosa de cómo Pablo llevó el Evangelio a los diferentes segmentos poblacionales que había en el mundo que él conocía. Ministrarlos a ellos fue todo un desafío. Suena fácil, hermano, se dice fácil, pero es difícil porque la realidad es diferente. Hacer esas adaptaciones significa estar dispuesto a conocer al grupo al cual nos vamos a adaptar. Es muy interesante, hermanos, y meto esto como un paréntesis acá, no está en mi bosquejo, pero yo pensaba, Jesús se encarnó y él pudo haber nacido o pudo haberlo formado Dios como un adulto. Un embrión en el vientre de María, un óvulo de María y el poder creador del Espíritu Santo, y nace un bebé que tiene que pasar por todas las circunstancias de un bebé en Belén, luego va a Egipto, regresa a Nazaret, donde empieza a crecer, es un niño, crece como cualquier individuo con todos los retos, los desafíos. Hermanos, qué increíble la adaptación del Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él quería ministrar a sus hermanos, tenía que conocerlos. Adaptarse a algo, uno tiene que tener la actitud de aprender. Suena fácil, pero hay que conocer, hay que estudiar la cultura, hay que respetar la cultura, hay que considerar a otros, la cosmovisión de otros.
Hermanos, hoy día se habla mucho de un término que es relativamente nuevo, no es totalmente nuevo, pero hoy día en la última década se ha hablado mucho de la interculturalidad. Antes hablábamos de la comunicación transcultural, de ir de una cultura a otra. Y generalmente teníamos la actitud de decir, yo soy el que tengo la revelación del Evangelio, voy a ir a los perdidos en África, que es primitivos con un hueso en la cabeza, y lo miramos para abajo, el otro. Pero en la interculturalidad se ve al otro igual, con el mismo valor que yo tengo. Y cuando pienso en esto, Jesús vino y se hizo hombre. No vino como el Dios poderoso, sino se hizo débil, se hizo frágil, un niño que tuvo que crecer. Él se adaptó a nosotros. Nosotros tenemos que aprender a eso ahora. Además, la adaptabilidad conlleva estar dispuesto a experimentar cosas nuevas que son emulables, que son aprendibles, que no violan nuestros principios escriturales. Y esto es muy importante. En una palabra, Pablo llegó a comprender que el evangelio realmente desnudo de toda la cultura es algo que se puede llevar, adaptar a las diferentes culturas, a las diferentes nacionalidades. El poder de adaptación de Pablo era producido por su deseo de llevar el evangelio a los gentiles y a las diferentes culturas. A todos me he hecho de todo es una expresión pura de la capacidad de adaptabilidad y sobre todo sabiendo que se hace con gozo, pues está haciendo la voluntad del Señor. Hermanos, cuando pienso yo en eso, hay muchas experiencias que uno cuando está en el campo misionero, hermano Jorge Mario mencionaba la experiencia en Rusia, estar en un hogar en Ucrania, allá una ciudad pequeña de Ucrania, en el hogar del pastor Nicolás. Solo su niña pequeña, Julia, sabía un poquito de inglés y en la mañana me invitan al desayuno. Claro, no entiendo nada de ruso. Y Julia, con su poco de inglés, me decía, time to eat. Y yo voy y veo una taza con algo blanco. Y se me ocurrió, no debía haber preguntado, pero le digo, Julia, what is this? Y me contesta en su inglés, pork soup. Era una taza de sopa de cerdo blanca a las 8 de la mañana, el desayuno. Y yo digo, Señor, ayúdame. Y oro y bendigo y digo, aquí vamos a tomar la sopa de puerco. Hermano, saber adaptarse, decir, a todos me ha hecho de todos, es fácil, pero no es fácil realmente. Pero si uno está dispuesto y uno sabe que lo está haciendo para servir al Señor, es maravilloso. Podemos tomar sopa de cerdo en Ucrania si estamos seguros que lo estamos haciendo la voluntad del Señor. Ahora, no me diga usted que es difícil no comer todos los platos deliciosos cuando usted se iba bueno, no va a hacer propaganda a los restaurantes ahora, pero un gran restaurante y no lo tiene ahora. Hermano, lo que el Señor ha puesto en su mesa, eso lo disfrutamos, lo comemos con gozo, porque hay gente que ni siquiera tiene eso. Un segundo elemento. Ninguna situación de nuestra vida escapa al control y al cuidado de Dios. Y esto me encanta, hermano. Es muy importante para enfrentar los desafíos de adaptarnos a nuevas situaciones, entender el por qué, el cómo, el cuándo y en todas las cosas que nos suceden. Generalmente, si uno entiende eso, las cosas se toman en forma adecuada y en forma diferente. Porque cuando uno sabe por qué está donde está, sabe que es el tiempo de estar ahí, uno toma lo que llamamos la estamina, la fuerza, la resistencia para hacer los cambios que necesitamos hacer para adaptarnos. Y me encanta a mí cómo Pablo lo presenta. Hay un verso que es clave, hermano, Romanos 8. Usted notará que a mí me gusta citar la palabra, basar todo en la palabra. Pablo dice en Romanos 8, el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Saber que todas las cosas no pasan, no escapan al cuidado de Dios es fundamental para hacer los cambios, para adaptarnos y hacer los cambios necesarios y enfrentar las situaciones. Hermanos, yo les quiero decir esto, Dios no está ajeno a esta pandemia, a Dios no le ha tomado por sorpresa. El Todopoderoso sabía que nos veríamos obligados a eso. Y mire qué interesante, el impacto que está haciendo en la familia. Las familias, claro, algunos están desesperados, ha aumentado la violencia doméstica, los problemas con los niños, etcétera. Pero esos son aspectos negativos. Pero piensa en lo positivo, el estar junto con la familia, orar, el
pedir al Señor junto. Tanto tiempo tal vez teníamos de no comer con nuestros niños, los que están ahora con sus niños, orar con ellos, leer la palabra, oír el culto en la casa. ¿Qué mejor cosa que eso? Nada ocurre fuera del cuidado de Dios. Él tiene control de todo. Y Pablo, en este maravilloso verso de Romanos 8, en el capítulo, él concluye diciendo, Dios está en el control de todo. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero seguramente hay personas que tal vez no entienden este lenguaje. Amigo, amiga, las cosas en la vida no pasan por casualidad. Dios siempre tiene un propósito. Y posiblemente alguna persona nos esté escuchando ahora y dirá, ¿pero qué de mí? Pues sabe una cosa, ahora Dios le está dando la oportunidad a usted que le conozca más ahí en su casa. Usted reza, usted ora, como le llame a usted, se encuentra con Dios. ¡Qué tremenda oportunidad! El apóstol San Pablo concluye ese capítulo diciendo que él es victorioso. Dice, antes el verso 37 de Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, o sea, por medio de Jesucristo. Por lo cual dice Pablo, mire qué tremendo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso pediría de una congregación un amén, un gloria a Dios. No hay nada, hermanos, que nos pueda separar del amor del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Cuando uno se enfrenta a los cambios en la vida, si uno está seguro que está en el centro de la voluntad del Señor, uno sabe que puede enfrentar cualquier cosa. Y aquí quiero yo ir un poquito a la experiencia. Tenemos que ser proactivos para enfrentar los cambios. Tenemos que adaptarnos y sobre todo, hermano, cambiar nuestra mentalidad. ¿Sabe que es uno de los retos más grandes que encuentro? Les comparto un poquito. La experiencia cuando algunos de ustedes conocen, lo mencionó hermano Jorge Mario. Y a veces yo me cuido de mencionar mucho, porque no quiero centrar el pensamiento en mí, pero ayuda. Los elementos más fuertes que yo recuerdo que enfrentamos cuando mi esposa y yo llegamos a Moscú el día 12 de noviembre de 1997. Todavía la perestroika, el cambio se veía, las calles grises, la ciudad gris, no habían supermercados. Hermano, el choque cultural totalmente diferente a mi querido país de la eterna primavera, 12 grados bajo cero. La cultura era completamente diferente. Como el clima era una cultura fría y nunca habíamos estado ahí. El choque lingüístico, hermano, aprender ese idioma que es hermoso. Gracias a Dios, Yaga, Bariu, Paruski, Chuchu. Ahora puedo hablar un poquito, se me ha ido olvidando porque hace 20 años que estuve allá, pero imagínense, hermano, aprender otro idioma. Tuve que empezar a usar el inglés como el idioma conectivo. Y sabe una cosa muy fuerte, el síndrome del nido vacío. Dejamos a nuestras 3 hijas entrando a la universidad. Eran jovencitas y mi esposa y yo fuimos para allá. Fue un reto muy grande. Era el alejamiento de los seres queridos, la nostalgia de estar tan lejos al otro lado del mundo, a 12 horas de diferencia de la parte donde mis hijas estaban. Hermano, el rechazo de la cultura receptora. No puedo darle detalles, pero fue muy fuerte. No solamente de las personas que lo veían uno extraño. Imagínese usted, yo soy un chaparrito guatemalteco, tengo la estatura de un maya, solo que blanco como español, ¿verdad? Pero bueno, imagínense yo metido en ese mundo de rusos grandes, algunos muy grandes, fuertes, hermano, una cultura totalmente diferente. Y enfrentarse a eso. Pero aparte de eso, a veces el rechazo de los mismos hermanos que no entendían por qué están enviando a un latino a dirigir un seminario que se iba a plantar ahí en Rusia, que no sabía nada de la cultura. Hermano, el sentido de fracaso que uno tiene cuando empieza. ¿Sabe cuál es la sensación más fuerte? Que uno dice, no la voy a hacer, no vamos a poder salir de esta pandemia. ¿Qué va a pasar? Hablábamos con el pastor Jorge Mario. ¿Qué va a pasar después de que toda esta situación se dé? Hermanos queridos, ¿saben lo más fuerte que es? Una férrea lucha espiritual. Este es un tema que a veces no tocamos, hermano. Pero cuando uno está en el campo misionero, la lucha espiritual, hay huestes literales, fuerzas, hermano, que intentan sacarlo a uno de la voluntad del Señor. Lo más fácil para mí era decir, ¿qué rayos hago aquí? Yo debo de regresarme. Pero hermanos, qué hermoso cuando uno sabe que está en el centro de la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo enfrentamos? Primero, entender que estamos ahí porque nosotros amamos a Dios y Él nos ha puesto ahí, eso es lo que
yo estoy en Rusia, no porque me gusta. Yo era presidente de Comivam, un líder conocido en América Latina, viajaba por todo el continente, bla, bla, bla. Estaba en México, en el Centro de Convenciones de México, dirigiendo el segundo congreso. Todo el mundo conocía a Rudy Girón y de repente, ¡pum!, Moscú. Nadie me conoce, no sé el idioma, soy ignorante de muchas cosas y aquí estoy. Entender, ¿por qué estoy acá? Porque amo al Señor, porque Él me ha traído a este lugar. Hermano, Dios nos tiene donde Él quiere tenernos. Ahora estamos pasando por esto. La iglesia tiene que aprender. Disfrutemos de este tiempo, hermano. No habrá otra pandemia. Dios quiere en 100 años, Él no viene antes. En segundo lugar, saber que todo es circunstancial. Todo pasa. Que si resistimos y nos mantenemos unidos a Él, eventualmente las cosas pasarán. Pues no podemos darnos por vencidos. Él está con nosotros. Mira, hermano, la gente me rechazaba. Un pastor amigo me dijo, Rudy, después de 4 años de estar ahí, ya entendía yo un poquito de ruso, y me dice, cuando tú llegaste a mi iglesia, dije, ¿qué viene a hacer este hombre acá? Yo no lo quiero acá. Y el día que él me contó eso, me estaba regalando un teléfono celular, en aquel tiempo era un tesoro, $300, un telefonito chiquito. Y me dice, Rudy, él me decía Rodolfo, ya me trataban Rodolfo. Brad Rodolfo, ya lo tibia. Hermano Rodolfo, te amo, y me regala eso. Hermano, el tiempo pasa, a veces sentimos que no va a cambiar, tengamos paciencia, aguantemos, hagamos fuerza, el Señor está con nosotros. En tercer lugar, tenemos que aprender, hermano. El problema de muchas personas que creen saberlo todo, nacen sabiéndolo todo. No nos gusta escuchar, no nos gusta ver. Hermano, una de las cosas que he aprendido en las circunstancias de adaptarse es, hay que observar, hay que escuchar, hay que ver. Uno tiene que decir, tengo que aprender de esto. Se aprende más viendo y escuchando que estando sentado en un aula. Uno de los factores más importantes para adaptarse es observar, aprender de todo, aún de los niños, aprender de las reglas nuevas del juego. Hay reglas nuevas, no se puede salir después de las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana hay que levantarse, apenas de 8 a 3 de la tarde se puede funcionar. Pues, ¿sabe usted? En Rusia, la luz en el invierno salía a las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde se ponía oscuro. Y hay un síndrome que le llaman allá el síndrome de invierno, porque uno se deprime y uno dice, ¿qué estoy haciendo acá? Un misionero antes que yo estuvo ahí y me dijo, Rudy, estaba en un hotel y sentía demonios alrededor de mí, estaba oscuro todo, y dije, no quiero más, me voy. 3 meses aguantó en Moscú. Hermano, Dios nos permitió estar 10 años en Moscú, llegar a amar la cultura rusa. Aprender a comer esas comidas que ellos comían, aprender los vegetales, a comer los vegetales como ellos lo comen, es toda una experiencia, hermano. El tiempo nos enseña mucho. En cuarto lugar, evitar que la melancolía y recordar las cosas que eran diferentes nos abrumen. ¿Sabe cuál fue el problema del pueblo de Israel, hermano? Nunca cambió su mentalidad. 600,000 salieron, hombres que podían tomar espada, que eran adultos, salieron de ahí. Y cuando vino el primer problema, capítulo 13, capítulo 14 y el 15 del libro de Éxodo, nos recordamos de las ollas de comida, nos recordamos que habían tumbas. Le dicen, Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá habían tumbas y ahora nos traes a morir a este desierto. ¿Sabe qué pasó, hermano? No cambiaron su mentalidad. ¿Sabe cuál es la tragedia más grande que puede ocurrir después de esta pandemia? Que sigamos como siempre. En inglés dice, business as usual. Mi querido hermano, no va a volver a ser lo mismo. Dios ha permitido esta pandemia para sacarnos de las 4 paredes, para llevarnos al mundo. Iglesias que tenían esas gringolas culturales, esos prejuicios, eso pensar que solo Guatemala hay que ganar, queridos hermanos. Guatemala ha engordado. Y le voy a decir esto y lo digo con mucho respeto. Pero hay una obesidad espiritual en Guatemala, se ha vuelto una moda. Es tiempo de que Guatemala, con los millones de quetzales que tiene la iglesia, pueda empezar a enviar misioneros, más que una nación como Costa Rica, que tiene 2 veces más misioneros que nosotros y otras naciones. Hermanos queridos, es tiempo de salir, es tiempo de aprender. Ahora, paso a otro punto. Los métodos cambian, los valores cambian, los contextos cambian. Dios nunca cambia. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Y déjeme poner un ejemplo bíblico porque me encanta este ejemplo. José, el penúltimo hijo de Jacob, el primer hijo de Raquel. José lo amó, o mejor dicho, Jacob lo amó porque fue el primer hijo de Raquel, el amor de su vida.
y lo trató en forma especial. Y ustedes conocen la historia de José, no lo vamos a tocar así en profundidad porque no podemos, pero empieza desde el capítulo 30, 31 en adelante, va desarrollándose esa historia. Y hermanos, la historia de José es algo muy importante. José es el modelo de un hombre resiliente, una persona proactiva que sabe adaptarse. Siendo el querido de su padre, sus hermanos lo odian porque era un soñador. Y entonces dice el verso 3 del capítulo 37, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Se hizo una túnica de diversos colores. Pero un poquito adelante en el capítulo 37, el verso 28, cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Los hermanos de José lo odiaban porque era un soñador y les había contado sueños donde él iba a estar por encima de ellos. Y dijeron, ahora viene el soñador porque los fue a buscar. Estaban lejos de casa, papá lo mandó a dejarle provisión, lo meten en una cisterna, no lo matan porque uno de los hermanos pidió que no lo hicieran y ahora lo venden y va como esclavos. Y el verso 36 del capítulo 37, los madianitas lo llevan esclavo y dice, y lo vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahora, imagínense usted qué cambio brutal. Sus propios hermanos lo venden y va como esclavo, y al llegar a Egipto lo venden como criado, como esclavo en la casa de uno de los líderes. ¿Usted cree que esto es una casualidad? No, Dios estaba preparando su plan. Allí en esa casa, José se convierte en el mayordomo, aprende administración. Y sabe una cosa, era un chaval, dicen los españoles, era un joven de 17 años y así aprendió el egipcio, aprendió a comunicarse, aprendió la cultura, se adaptó de tal manera que llegó a ser el principal. Y estando ahí, la esposa de Potifar se enamoró de él y quiso seducirlo, abusó de él, y como no, porque José temía a Jehová, no aceptó eso, lo mandaron a la cárcel. El verso 39, el verso 20 del capítulo 39 dice, tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Imagínese usted, estar bien ya, el jefe de la casa, ahora va a la cárcel, entre truhanes, entre todo tipo de cosas. Dios tenía un plan. Ahí llega a ser el principal, el verso 22 del capítulo 39. El jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Hermanos queridos, José llegó en la jornada final, en el capítulo 41 y verso 40, ¿conoce la historia? Dios lleva a José a través de la cárcel, a través del panadero, a través del copero, que es el que finalmente vive, y llega frente a Faraón a interpretar sueños. Y ahora Faraón le está diciendo en el verso 40 de Génesis 41, tú estarás sobre mí, o sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Queridos hermanos, yo quiero decirles algo. José es un ejemplo para nosotros. Saber adaptarnos. Él temía a Jehová, pero era un muchacho proactivo, no estaba llorando, mis hermanos me han despreciado, no, él dijo, Dios está conmigo, yo voy a ir. Hermanos, Dios está con nosotros en medio de esta pandemia. Él no nos va a dejar. Él está siempre con nosotros y no hay nada, absolutamente nada que nos va a detener. Y quiero ir casi ya al final. Necesitamos aprender a vivir una vida tal que podamos absorber los cambios en nuestra vida material y en la crisis financiera. Y esto es tal vez lo más difícil en la vida de cualquier persona. Pero mire cómo Pablo nos dice. Es hermoso. Pablo en el capítulo 4 de Filipenses, él dice esto. En gran manera me gocé que ustedes se han tomado cuidado de mí, le dice a los filipenses. Y el verso 11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Y aquí viene, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado o para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso hermosísimo, que muchas veces lo sacamos de contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Pablo decía, he aprendido. ¿Y sabe cómo aprende uno? Pasando por una pandemia. He aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Y luego usa el verbo sé estar en abundancia, sé estar en escasez. Pablo venía de una familia muy acomodada, pero él sabía que ahora la situación era diferente y él dice, sé estar con hambre, sé estar saciado, sé estar en hoteles de 5 estrellas, como sé estar en una covacha, sé estar en aviones,
en primera clase, cómo andar en bicicleta. He aprendido porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, una de las cosas más difíciles ahora es lo que viene. Tendrán momentos difíciles. Pero ¿saben de las cosas que he aprendido, hermano? Ajustarse a las situaciones, aprender a tener un estilo de vida modesto. No quiero hospedarse ni sentir envidia por lo que otros tienen. Usted tiene lo que tiene, hermano. Estemos agradecidos con nuestro Dios porque Él nos ha dado, Él nos ha provisto, Él nos ha entregado todo lo que tenemos, lo poco o lo mucho. Y yo sé que hay personas ahora que me están oyendo y dirán, hermano Rudy, en mi mesa no hay nada. Hermano, yo le voy a recordar algo. Dios es un Dios que nunca deja a sus hijos. Él hizo brotar agua de la roca, Él envió el maná al pueblo de Israel, Él mantuvo la ropa y el calzado de ellos por 40 años. Dios sabe su necesidad. Y Jesús dijo, no se preocupen, no se afanen por lo material, porque si Dios cuida de los cuervos y cuida de los lirios, ustedes son más valiosos que los cuervos y más valiosos que los lirios. Hermano, usted y yo somos más que un cuervo. Y por lindos que sean los lirios, nosotros somos la corona de la creación. Dios tiene cuidado de nosotros. Concluyo. Es fundamental saber adaptarse y contextualizarse a las diferentes situaciones por causa del Evangelio. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna situación de nuestra vida está fuera del control y del cuidado de Dios. Queridos hermanos, los métodos cambian, los valores cambian, las situaciones cambian. Dios nunca cambia, Él está sentado en su trono. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Necesitamos vivir una vida modesta, aprender de las situaciones. Y yo quiero concluir leyendo de nuevo esos hermosos, preciosos versos de Pablo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, únase conmigo en una oración. Señor, gracias porque estás con nosotros. Nunca, jamás nos has dejado. Eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y yo quiero en este momento orar por mis hermanos y mis hermanas. Iglesia Yeshua, Palabra y Poder, los hermanos de otras congregaciones que nos están escuchando. Señor, que tu gracia, tu poder esté con cada uno de ellos. Que nos ayudes a adaptarnos, que podamos enfrentar esta pandemia con una actitud positiva, no porque nosotros podamos hacerlo, sino porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, bendigo las casas de mis hermanos, bendigo sus familias, sus matrimonios, sus hijos, bendigo, Señor, sus posiciones. Y oro por aquellos, Señor, que ahora mismo están pasando por escasez, por aquellos que están sin trabajo o que estarán sin trabajo. Bendigo a cada familia, Señor, y pido que la provisión tuya sea abundante en la vida de cada uno de ellos. En el nombre bendito y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pastor. Amado Pastor Rodolfo Girón, hermano Rudy, gracias por tan linda enseñanza. Mucha gente está viendo y mucha gente verá esta transmisión a través de nuestras páginas y a través del YouTube. Y creo yo, hay algo que Dios nos une. Amén. Y la palabra del Señor, lo que tú nos enseñaste y dejaste hoy como testimonio de vida, como tanta enseñanza de la Biblia, de tantos siervos de Dios que tuvieron que adaptarse, a pesar de ser un momento difícil, de crisis, de lucha, de muchos desencuentros. Así como hoy la iglesia está pasando esta pandemia, debemos de adaptarnos, debemos de perseverar. Hay algo que tú dijiste que creo yo quedará marcado en esta enseñanza, es que para aprender tenemos que pasarla. Para aprender, para poder decir, he aprendido a tener abundancia, he aprendido a tener escasez, tenemos que vivir todo eso. Y la iglesia del Señor también debe de madurar. La iglesia del Señor debe de crecer y poner por obra lo que, como tú decías, se ha enseñado por años. Y la Biblia es fiel y verdadera. Así que, hermano Rudy,
Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Oramos por la iglesia que tú cuidas allá en la ciudad de Dallas. Doy gracias a Dios por todas las familias que están congregadas allí, que tienen un gran pastor, que tienen un gran siervo de Dios. Sabes que mi respeto, mi admiración y mi cariño sobre ti, sobre tu casa, porque no es solamente tu vida. Tu vida y tu familia son vidas de siervos y de siervas de Dios, misioneros entregados a la obra del Señor. Así que esta primera invitación, pero te puedo asegurar que vamos a tratar de tenerte con nosotros en cuanto nos sea posible y en cuanto a tu agenda lo permita. Será un placer, mi hermano Jorge Mario. Bendiciones para toda la querida iglesia y para todos mis queridos hermanos en Guatemala. Amada familia, que Dios los bendiga a todos. Soy Jorge Mario Reyes, pastor de Iglesia Yeshua, Palabra y Poder. Esté atento a nuestras transmisiones y, por supuesto, a la transmisión del día domingo a las 10 de la mañana. Prepara ahí tu mente y tu corazón para estar atento a la palabra de Dios. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga. Amén.